Muchísimas gracias a todas, a todos. Son las 6 de la tarde en punto. En atención a su puntualidad y en respeto a la misma, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a la tercera sesión de nuestro diplomado, que ha sido verdaderamente un éxito y del cual nos sentimos profundamente orgullosos de su participación. Esta es la tercera sesión con un tema esencial, un tema extremadamente valioso que nos imparte nuestro amigo y doctor Mariano Lara Salazar, a quien le damos una cordial bienvenida, una afectuosa bienvenida. Zacatecas siempre será tu casa. Tienes muchos amigos aquí que te apreciamos, que te admiramos y que te tenemos reconocimiento. El tema es gobierno, gobernanza y administración pública. Me voy a permitir solicitarle al doctor Julio Ramírez Barranco nos haga el favor de leer una breve reseña de nuestro ponente. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de todos ustedes, me permito leer el currículum lo más resumido posible de nuestro amigo, el doctor Mariano Lara Salazar. Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudios de maestría en Gestión Pública en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Doctor en Educación por la Red de Universidades Allianz. 2008-2010, secretario particular del C, presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Noviembre del 2011 a enero de 2012, representante propietario del Partido Nueva Alianza Tamaulipas ante el Instituto Federal Electoral. 1 de marzo del 2013 al 3 de junio del 2017, presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza en Tamaulipas. 1 de septiembre de 2015 al 1 de diciembre de 2016, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la 63 Legislatura, Cámara de Diputados. Del 1 de junio del 2017 al, al 2022, presidente estatal de Nueva Alianza, Zacatecas. Febrero de 2022 a la fecha, director general del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación en Tamaulipas. Bienvenido, doctor Mariano Lara Salazar. Es suyo el foro. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, doctor Roberto Galaviz. Gracias por la invitación. Doctor Julio, gracias por la lectura de esta semblanza. Yo les agradezco a todos siempre mi cariño, mi respeto y mi afecto para todos y cada uno de ustedes. Quiero comentarles que reconozco mucho todo el esfuerzo que se hace en Nueva Alianza Zacatecas por generar pensamiento, generar idea y la academia es parte de nosotros y le reconozco al doctor Roberto Galaviz todo ese esfuerzo que realiza y pues al realizar este tipo de foros y este tipo de trabajos, pues no es cosa sencilla. Gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. Yo los veo a todos como familia y agradecerles siempre esta oportunidad de poder estar el día de hoy aquí. Vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la coordinación del Estado, con las entidades gubernamentales con las que se construye en gobierno, los esquemas de colaboración, esquemas participativos. Y yo les pido, por favor, si existe alguna duda o algún comentario, por favor, interrumpan la presentación para poder intercambiar algún punto de vista o alguna idea que ustedes quieran o alguna duda de lo que estamos exponiendo. ¿Por qué? Bueno, pues el objetivo es que no se pierda la secuencia de lo que tenemos y a lo mejor si nos esperamos hasta el final ya va a quedar desfasada alguna idea. Vamos a empezar con la definición, vamos a ir de menos a más, vamos a ir estableciendo algunos conceptos. Gobierno y gobernanza. Cuando hablamos de gobierno, estableceríamos como la entidad encargada de dirigir y administrar un Estado a través de diferentes niveles y poderes. La gobernanza, por otro lado, es un proceso de dirección y coordinación que involucra a diversos actores, incluyendo el gobierno. La administración pública se enfoca en la gestión de los recursos y servicios públicos, implementando políticas públicas que establecidas por el gobierno. Viene una palabra aquí muy sencillita, pero sí quisiera tocarla, que es el tema de gestión de los recursos. En materia de administración pública, a veces cuando hablamos de la gestión de los recursos, establecemos como aquel que va y busca obtener recursos para alguna finalidad o algún objetivo dentro de una entidad gubernamental.
dentro de la administración pública, la gestión es la ejecución, ya sea de una política pública o en este caso de recursos financieros. A veces usamos hasta la palabra gestor, aquel que lleva documentación o aquel que facilita algún trámite para realizar. En tema de administración pública, la gestión es exclusivamente la ejecución y la implementación o de una política pública o lo que corresponde a lo que podríamos denominar la ejecución de los recursos públicos. Entonces, al decir que la administración pública se enfoca en la gestión de los recursos, es de la ejecución y de la implementación de estos recursos para la finalidad con la que fueron diseñados. En el tema de la gobernanza, pues es el involucramiento, es la participación de diversos actores o grupos que de alguna manera fortalecen o que buscan tener influencia dentro de los esquemas de gobierno. Bien, definamos gobierno. Podríamos establecer, no sé si no cambió la presentación. Sí estamos viendo todos la presentación donde dice gobierno y las definiciones en color amarillo. No. Mira. Ahora sí. Así es. Bueno, el gobierno es la entidad que ejerce el poder político y la administración de un Estado. ¿Qué elementos conforman un gobierno? Bueno, incluye las personas, que son los funcionarios. Ahí todavía no hay inteligencia artificial o no debe de haber. Las normativas o las leyes que definen el espectro de actuación de un gobierno. Acuérdense que en el tema de una entidad gobernante, lo que no le está expresamente permitido en las diferentes normativas, se le está prohibido. Y en el caso de un ciudadano, lo que no está estrictamente prohibido en una normativa, se le está permitido. Instituciones, organismos encargados de ejercer y ejecutar leyes. Los niveles, pues al menos en nuestro país, es ejecutivo, perdón, federal, estatal y municipal, dentro del nivel del gobierno del área del ejecutivo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta el momento es lo que en este país tenemos conformado como los poderes que le dan marco a nuestra nación. Las funciones es administrar el Estado, garantizar la seguridad y presentar servicios públicos. Si ustedes analizaran los libros de los 90s y 80s en cuanto a ciencia política, en cuanto a administración pública, te establece cuál es la principal función del Estado. Y en ese sentido, la principal función del Estado, contrario a lo que muchos piensan, es garantizar la seguridad. Y de ahí se desprenden un sinfín de situaciones que podamos desempeñar también con importancia, como es la salud, la educación, pero la principal función, según los estadistas, debe ser garantizar la seguridad. Esa es la función principal para la que fue diseñado en primera instancia un Estado, no un Estado-nación. Muy bien, ¿cómo podríamos definir gobierno contra Estado o el gobierno y el Estado? El gobierno es la institución que ejerce el poder dentro del Estado, mientras que el Estado es la organización política y social que abarca todo el territorio y la población. El Estado, pues son también los gobernados, no nada más los gobernantes, y bueno, comprende expresiones también que atienden al tema de territorialidad. Bien, vamos entrando a materia. Gobernanza. Este es un preámbulo porque ahorita vamos a ver diseños de presupuestos y vamos a ver algunos esquemas que han cambiado con el tiempo. Cuando hablamos de gobernanza, establecemos que es un proceso de dirección y coordinación que involucra a diferentes actores, incluyendo gobierno, para lograr objetivos comunes, como lo vimos en los conceptos. Ahora, a lo largo de la historia han definido diversas organizaciones. Empezamos con las organizaciones no gubernamentales o denominadas ONGs, que tienen objetivos específicos. Empezaron pues las más notorias con temas que tienen que ver con cuidado del medio ambiente o rescate de algunos espacios ambientales para evitar el desbalance ecológico. Hoy en día hay organizaciones no gubernamentales en diversas modalidades. Sin embargo, a lo largo de los tiempos se han implementado y establecido en algunas naciones, incluyendo la nuestra, apoyos financieros
de manera indirecta para estas organizaciones no gubernamentales. Y aunque efectivamente no pueden ser financiadas por el gobierno porque ya perderían su autonomía, sí son sujetas a recibir algunos tipos de apoyos con diversas reglas de operación y en diferentes momentos y en diferentes países con normas distintas. De ahí lo que surge posteriormente son los grupos de interés que abordan una agenda específica. Aquí donde destacan algunos colectivos, algunos que manifiestan alguna situación, pero muy específica. Su objetivo es un tema. Y bajo esa circunstancia podemos ver temas que defienden derechos humanos, derechos de la mujer, entre algunas otras modalidades que surgen de estos grupos de interés, para llegar a una nueva concepción que se le denominan organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que busca, a diferencia de una organización no gubernamental que tiene un objetivo específico? Las organizaciones de la sociedad civil buscan mejorar aspectos de la sociedad, como la participación en diferentes actividades o incluso participación o incrementar la participación en espacios de gobierno, en temas donde se toman decisiones o también en temas de participación electoral, donde, bueno, se trata de dar a conocer. Ahora, bueno, vamos a poner un ejemplo de lo que ocurrió hace unos días que acabamos de vivir. Pues prácticamente la implementación de esa reforma al Poder Judicial, en la cual se eligieron entidades juzgadoras y en algunas entidades de la República fue concurrente, también autoridades federales y autoridades locales. Hubo instituciones que se encargaron de dar capacitaciones, que hicieron recorridos por todo el país para dar a conocer las modalidades de esta reforma con el objetivo de incentivar la participación. Ahí podríamos decir que es una organización de la sociedad civil, porque no estaban financiados por entidades gubernamentales y buscaban mejorar un aspecto específico de la sociedad que tiene que ver con mejorar ese aspecto de la sociedad al buscar la participación. Bueno, diferencias con el gobierno. Mientras el gobierno se enfoca en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas públicas, la gobernanza promueve la participación y colaboración de diversos actores para abordar temas complejos. No sé, algunos de ustedes han sido presidentes municipales y han estado en entidades gubernamentales. En el 2015 surge un modelo de la Secretaría de Hacienda y pasa al Congreso de la Unión. Se le denominó presupuesto base cero. Es decir, normalmente los que les ha tocado un ciclo presupuestal, lo único que estamos viendo es actualización, modificación, incremento de algunas partidas. A diferentes actos. Y bajo esa circunstancia empiezan lo que le denominaban un presupuesto inercial, es decir, a llevar a cabo un crecimiento conforme a las porcentualidades de incremento en la totalidad. Pero cuando empieza el presupuesto base cero, es decir, todos arrancan de cero, esa era la idea, y empiezan a analizar cuáles son los objetivos de cada uno de los programas que conforman la estructura, ahora sí, programática del presupuesto de egresos de la Federación. De ahí tendrían que participar las instituciones, los gobiernos de los estados, las secretarías de cada rubro, así como también algunos beneficiarios para ir determinando evaluaciones de políticas públicas, la participación de los ciudadanos a través de diversos consensos para poder establecer la prioridad en los presupuestos y sobre todo que ya no sean presupuestos inerciales, sino presupuestos que obedezcan a resolver una necesidad. Se modifica incluso la estructura programática y comienza lo que se le denominan presupuestos participativos. Sin embargo, bueno, pues una buena idea se trató de implementar en el 2016, todavía se trató de buscar, y desafortunadamente, pues los que les ha tocado un ciclo presupuestal es muy rápido, es muy fugaz, tienes muy poco tiempo. Es imposible que alguien logre revisar la totalidad del presupuesto de egresos de la Federación. Podrás enfocarte, si tú eres maestro y eres diputado, pues te vas a abocar al tema educativo, igualmente el campo, los que se dedican a esa actividad, el sector empresarial, cada uno alcanzan a revisar y a desmenuzar pues todo lo que compone un presupuesto, las reglas de operación y su estructura programática. De eso se trataba ese presupuesto base cero y ahí es donde empezábamos a ver el involucramiento de instituciones. En ese entonces
como existían programas para emprendedores o existían programas con presupuesto destinado incluso para temas de cine, acudían a la Cámara para exponer sus puntos de vista, para buscar proyectos, para inscribirlos a través de la ventanilla de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el objetivo de que se consideraran dentro de las asignaciones presupuestales. Que el hecho de que tú metieras un proyecto no quiere decir que a ti, sociedad civil, te iba a llegar. Iba a llegar a la instancia encargada del gobierno que tiene diseñado para la ejecución de ese programa, pero se iba a considerar la necesidad o la demanda que tú estabas poniendo en ese proyecto. Ahora, los actores de la gobernanza, pues obviamente son sociedades civiles, iniciativa privada, temas académicos o internacionales y todas aquellas que se encargan de construir ciudadanía. ¿Cuáles son los principios de una gobernanza? Pues la participación, la colaboración, la transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas. Esta última, vivimos los que nos tocó esa transición del tema de transparencia. Y bueno, cómo fue migrando ese tema donde todas las personas tenían acceso a todo lo que son recursos públicos. Incluso en plataformas, los que somos maestros, pues hasta aparecía nuestro salario, lo podías tú consultar a través de las diversas plataformas que estas instancias ofrecían. A veces con muchas situaciones que fueron implementándose donde no había el cuidado correcto de estos datos, pero esa migración a un tema de mucha transparencia, de acceso a los datos públicos, pues era la tendencia. Hoy en día a lo mejor ya se tomó otra decisión, será otra la instancia encargada y vamos a ver las modalidades para que los ciudadanos accedan a esta información, que como bien dice el dicho, la información es poder. Ahora vámonos al tema de la administración pública, o para algunos politólogos le llaman ya más bien gestión pública, que incluso los posgrados en algunas universidades tuvieron el cambio de la nomenclatura de esas carreras, porque se establece que la gestión implica la implementación de políticas públicas. Entonces, volvemos al concepto anterior. ¿Qué conocemos nosotros como un gestor? Pues normalmente asociamos a la persona que lleva a cabo algún trámite o alguna función que tenga que ver para facilitar tramitología, pero la verdad es que la gestión es pura, en su concepto de administración pública es la implementación. Por eso existen incluso hasta dos posgrados distintos, políticas públicas y gestión pública. Una de generar a través de las ideas y demandas ciudadanas, lo que le llaman la caja negra, tener todas esas inquietudes y todas esas demandas ciudadanas, pasarlas por la caja negra y generar políticas públicas que son acciones que buscan resolver alguna situación que aqueja a la ciudadanía. Y la gestión o la administración pública de implementar esos planes, esos programas, hacerlos acciones específicas en beneficio de los ciudadanos. Entonces, esa es la parte que sí va vinculada, pero también hay una separación. Por ejemplo, la definición que podríamos tener de la administración pública, como decía, es la gestión y la organización de los recursos y servicios públicos para lograr objetivos del gobierno. Lo que mencionábamos es la implementación. Es aquel que se encarga de llevar a cabo que lleguen los recursos a donde se deben de llegar para que se puedan desarrollar estos planes y programas y que no queden en un tema teórico. Los niveles, pues obviamente federal, estatal, municipal, similar al gobierno. Hasta ahorita pues son las entidades encargadas. Hubo un tiempo que los diputados tenían acceso a también ellos asignar presupuestos y le llamaban presupuestos de gestión, le llamaban fortalece en otras instancias y bueno, no era otra cosa más que etiquetar recursos públicos para una determinada obra. Sin embargo, hay una limitante, el diputado no puede ejecutar el recurso, tendría que hacerlo a través de una de las instancias y ahí es donde aplicaba estos principios o del gobierno federal o del gobierno estatal o del gobierno municipal. Es decir, el diputado lo único que hacía era etiquetar una parte del recurso a través del ramo 33 para que llegara en una partida extraordinaria para atender alguna necesidad que surge de la gestión de los ciudadanos que se acercaban a la ventanilla única de trámites en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y ahí tenías la noche previa
al 10 o al 9 de noviembre, según la día que se aprobara el presupuesto, sin fin, toda la explanada de San Lázaro llenas de autoridades municipales y algunas entidades estatales, logrando que les dieran un folio o un número de seguimiento para la petición que estaban realizando y que fueran considerados dentro del presupuesto, que en la madrugada de ese día 10 iba a empezarse a difundir para quien había salido. Esos temas ya cambiaron, ya hoy tiene que ser exclusivamente a través de tu presupuesto de egresos, a través de tu ley de ingresos, como ayuntamiento, como estado, para que la federación lleve a cabo la aprobación de tu presupuesto de egresos. Ahorita vamos a ver el tema, cómo surge incluso el tema de lo que es una participación y lo que es la inversión federal. Pero bueno, vamos a concluir esta parte de esta diapositiva. A ver, tipos de administración. Puede ser centralizada, desconcentrada y lo que le llaman descentralizada. Donde nos surge siempre la duda es qué es desconcentrado y qué es descentralizado. Descentralizado transfiere competencias, pero también genera personalidad jurídica. Es decir, ¿dónde vemos un claro ejemplo con la autoridad electoral? Hay una ley, la Ley General de Procesos Electorales, la ley JIPE, que rige a todos, pero a pesar de que hay un Instituto Nacional Electoral, los estados tienen lo que le llaman los organismos, las OPLES, lo que es el organismo público local, ¿no? Y bajo esa circunstancia, pues tenemos, por ejemplo, en Zacatecas, una instancia que regula los procesos locales y tiene su propia personalidad jurídica, al igual que, bueno, a nivel federal el INE tendrá otras. Los temas de fiscalización, pues son exclusivamente de la autoridad federal, mientras parámetros, convocatorias y lo que son los calendarios electorales de la autoridad local. Ahí son personalidades jurídicas distintas y no están subordinadas una a la otra, sino únicamente tienen que respetar y actuar conforme al marco de la ley electoral. ¿Qué otra es una autoridad que transfiere competencias, que tiene personalidad jurídica? Bueno, pues los estados de la República, cada una tiene su personalidad jurídica, ¿no? Los gobiernos de los estados. Ahora, desconcentrada. Es una delegación de funciones, pero dentro de la misma entidad. Y no me refiero a entidad dentro del espacio geográfico, me refiero dentro del ambiente o del espacio de ejercicio de las funciones. De ahí surgen las palabras que soy delegado federal, subdelegado federal, porque hay una subordinación directa a una autoridad central. Entonces ahí es una desconcentración, pero bueno, pues no hay una personalidad jurídica propia y estamos de alguna manera ejerciendo funciones que vienen con lineamientos de la autoridad central. Y bueno, la autoridad, el tema centralizado, pues es cuando se absorbe todo dentro de la capital del país en cuanto al ejercicio de ciertas funciones que se tienen que dar. No sé si hasta ahorita alguna duda o comentario, compañeros. Muy bien. En el tema de funciones, la ejecución de políticas públicas, prestación de servicios públicos, gestión de recursos, entre otros, son los objetivos de la administración y la gestión pública. ¿Qué principios deben observarse? Legalidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y profesionalismo. Compañeros, antes de entrar al tema de lo que corresponde a las participaciones y a las aportaciones, que va siendo como vamos avanzando al tema de un presupuesto y una coordinación fiscal, vamos a entrar a estos conceptos que nos van a dar de alguna manera nada más un preámbulo de los temas que vamos a tocar a continuación. Por ejemplo, son datos duros que nos permite ver el por qué tiene que existir una coordinación financiera, fiscal y administrativa por lo diverso y lo grande que es nuestro país. Dentro del Instituto Nacional Electoral, en este 2025, se supone que dentro de nuestro territorio en el Estado mexicano, nuestra lista nominal es de 99.799.133 personas, las que conformamos parte de este padrón electoral. Y según los datos de Programatic México, en 2025 hay más de 93 millones de mexicanos que acceden a alguna cuenta de red social. O sea, ya prácticamente estamos avanzando a un
con diversas modalidades y limitantes, pero pues existen 93 millones de mexicanos que ya acceden a una red social. La más destacada, pues hasta el momento sigue siendo Facebook. En la actualidad, México cuenta con 130 millones de líneas de celulares, más que todos los habitantes del país. Bueno, pues sí existen algunos que puedan tener 2 o 3 líneas de teléfono, más las que puedas tener, pues ya las fijas cada vez menos. Pero bueno, nos da un panorama de lo que existe y de la posibilidad de tener información en muy corto tiempo, ¿no? Bien, el gobierno de México ha pronunciado que a través de su sitio oficial, según el censo, que existen más de 30 millones de hogares en este país. Estos datos únicamente nos dan una conciencia del por qué es necesario implementar temas que tengan que ver con una coordinación con las entidades, porque vivimos en un país muy extenso y con mucha diversidad. Bajo ese tema, ¿cómo surge la coordinación fiscal? La coordinación fiscal podríamos hablar de un parteaguas del presidente López Portillo. La coordinación fiscal es el acuerdo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para organizar cómo se recaudan y se distribuyen los impuestos en el país. Su objetivo es evitar duplicidades, mejorar la eficiencia recaudatoria y garantizar los recursos para las entidades federativas. En 1978 surge una idea para lograr o buscar un incentivo para que las entidades recauden más impuestos. Surge el concepto de participaciones libres para gasto. Estamos hablando de 1978, no que esto aplique hoy en día. Con eso, en función a la cantidad de impuestos que lograras recaudar, tú tenías, entre más cercano estés del 100%, un incentivo, un porcentaje superior al que le iban a dar las demás entidades. El que más recaude o más se acerque al 100%, tiene un incentivo financiero. ¿Cómo surge hoy en día? Los que han sido presidentes municipales se acuerdan del ramo 28, que pues prácticamente es el gasto corriente que tiene un ayuntamiento. ¿Cómo se conforma el ramo 28? Es una ecuación muy grande si la han desglosado, pero una de las partes tiene que ver con la recaudación de predial. A mayor recaudación de predial, mayor rubro en el ramo 28 en tema financiero, en ese rubro específico, para ellos. Las zonas petroleras, en el caso de otros en Tamaulipas, la zona del sur de nuestro estado, que es zona 100% petrolera en el tema de hidrocarburo, pues también tiene una consideración aparte en ese ramo 28. En la frontera, pues tenemos la frontera en el caso de Nuevo Laredo, que es la frontera con mayor cruce de vehículos en materia comercial y que evidentemente ellos también tienen una acentuación en el ramo 28 orientado a ese tipo. Sin embargo, el objetivo por el que surge esta coordinación fiscal era para generar mayor recaudación y que tuvieran un incentivo las entidades de la República para poder llevar a cabo esta etapa. Entonces era un presupuesto 100% participativo, aunque tú reportabas todos los rubros federales al gobierno federal, pues este te lo regresaba con un incentivo en caso de que hayas recaudado más allá de los porcentajes que obtuviste en años anteriores. Después surge la otra parte que se le denominan aportaciones. Estos son los gastos que tiene que compartir la federación con las entidades de la República porque tienen como objeto, ¿nos podemos regresar al anterior, por favor? Tienen que coordinar ahí el tema como combate a la pobreza, tiene que coordinar también el esquema que tiene que ver con educación, entre otros. Ahí hay una coordinación. El Estado, de manera temporal y en un momento determinado, lleva a cabo funciones que el gobierno federal estuvo diseñado para tener. Bajo esas circunstancias se le denominan aportaciones. Y bueno, son temas que les llegan también a las entidades de la República. ¿Qué ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Cómo se fue modificando este espectro de recaudación? Desde que entra el presidente López Obrador, modifica el esquema de esta variable. Ya no es el que más recauda, sino el que tiene mayor población. Y ahora se define la población como uno de los aspectos a definir las asignaciones de recursos. Muchas entidades, se dice que
eso no nos consta. Son reuniones que dicen que existieron, pero que la mitad más uno estuvo de acuerdo que fueran por aspectos poblacionales y no por aspectos recaudatorios. Y ahí se llegó a un acuerdo muy reducido de una mayoría muy limitada, pero cambió el paradigma como la Secretaría de Hacienda diseña el ejercicio para las participaciones y para las aportaciones a las entidades de la República y a los ayuntamientos. Entonces, el objetivo de las participaciones era premiar ese esfuerzo recaudatorio y actualmente en su mayoría se da ya por aspectos que tienen que ver por el tamaño poblacional. No así en los ayuntamientos. El ayuntamiento sigue teniendo un incentivo a aquel que recaude más predial. Ahí sí tiene un aspecto financiero y porcentual dentro del ramo 28, que es el gasto corriente que tienen los ayuntamientos para llevar a cabo, hacerle frente a los retos de sus esquemas financieros, de su gasto corriente. Ahí pagan nómina y ahí pagan temas de viáticos, gastos de representación y una serie de concepciones que van dentro de lo que le denominan los capítulos del objeto clasificador del gasto, lo que es capítulo 1000, 2000 y 3000, que son los que entran de son materiales y suministros, servicios generales, servicios personales. Bueno, vamos empezando dentro de las aportaciones, el fondo de aportaciones, aquí sí, el fondo de infraestructura social. De alguna manera, a lo largo del tiempo, este fondo se ha ido cambiando, se llama FISMUN, ha cambiado a FAIS, y cada gobierno a veces le cambia alguna de las letras que conforman las siglas de estos fondos, que no es otra cosa más que destinar recursos al combate a la pobreza. Aquí las obras públicas tienen que diseñarse a través de polígonos de rezago social y tienen que corresponder a necesidades o a obras de infraestructura que puedan alentar el desarrollo o a combatir el rezago social del sector donde lo estás construyendo. Y ahí tenía que haber una coordinación. Pues hoy en día ya el INEGI hace diversos levantamientos, pero pues imagínense en los 80s, 90s, pues dependía mucho de las valoraciones locales que tuvieran que hacer los organismos de planeación de los gobiernos de los estados. Lo que sí es que cada vez ha sido más restrictivo y cada vez ha sido con mayores reglas de operación más estrictas el uso de estos recursos. Tan es así que si alguna entidad gubernamental, en el caso de ayuntamientos, atiende una necesidad que no corresponde a las reglas de operación de este fondo, se le tipifica como desvío de recursos públicos y tiene concepciones de penalización, incluso hasta de penas corporales, aparte de las sanciones de inhabilitación y de pues, resarcir el daño generado por hacer un desvío de recursos. Entonces, son temas que se han ido estigmatizando a lo largo del tiempo porque se le daba otro uso distinto al que fue generado, pero hoy en día las reglas de operación para este fondo que describe perfectamente qué es una aportación. Te estamos mandando recursos porque tú también combates pobreza, no solamente el gobierno federal, y por ello tienes que tener esta parte proporcional conforme a lo que corresponde tu recaudación al presupuesto de egresos de la federación. De ahí surge, compañeros, un tema que es compartido, es un tema que ha generado bastante polémica, muchos problemas, pero nada más en nuestro país. Esto sí es a nivel internacional, que son los fondos de pensiones. Hay entidades estatales que tienen fondos de pensiones propios, hay entidades federales que también las tienen, y ha generado un sinfín de normativas y establecimientos de directrices para buscar de alguna manera atender los esquemas de retiro de los trabajadores en nuestro país. El Fondo de Pensiones en México se refiere en términos generales al conjunto de recursos financieros a cubrir las jubilaciones y pensiones de los trabajadores. Ahí ya sea el sector público o sea el sector privado. Hay diversos esquemas. Los fondos, pues podríamos decir los que más conocemos, pues son los del Instituto Mexicano del Seguro Social, los del ISSSTE o sistemas estatales y sistemas privados. Los de beneficio definido, que es conforme a tus percepciones, específicamente antes de los 90, pues eran los esquemas que existían. Con el último año se utilizaba como base de cotización en su mayoría para poder establecer un modelo de ingreso definido.
A lo largo del tiempo, pues se tuvieron que ir estableciendo institutos que regularían o cuidarían los fondos de pensiones, y a través de esos institutos el gobierno de los estados o el gobierno federal destinarían determinada cantidad de recursos mediante cuotas obrero-patronales, y estos institutos a su vez tratar de capitalizarlos a través de diversas estrategias financieras para poder darle sustento y viabilidad a las pensiones que se generarían años después. Ahí se tienen que tomar aspectos biométricos, esperanza de vida que se modifica cada año, y ya se establecen los cálculos actuariales para determinar la viabilidad de los modelos financieros. Algunos con regulaciones donde si hace falta recursos, los estados tienen que entrar de su financiamiento público para poderle hacer frente a los retos que corresponden estos esquemas de pensiones. De alguna manera, cuando surge el tema de cuentas individuales, sobre todo en Sudamérica, en parte de Estados Unidos, empieza un reto muy importante. Todos vimos lo que ocurrió en Grecia, todos vimos lo que empezó a ocurrir en algunas entidades de Europa, algunos países de Europa, pues donde llegaron a temas que se volvieron sumamente afectaciones sociales por los quiebres o las rupturas de los fondos de pensiones, incluso poner en riesgo a Grecia de salir de la Unión Europea por el tema de insuficiencia presupuestal en sus pensiones y todo lo que esos problemas causaron. De ahí podemos ver un sinfín de ejemplos. El gobierno actual y el gobierno anterior obviamente observaron este problema como venía, pero también meterte a tratar de hacer un saneamiento del fondo de pensiones del pensionista, en este caso del ISSSTE o del Seguro Social, requeriría factores de inversión muy altos. Estamos hablando de factores que rebasan el billón de pesos o incluso lo que corresponde al presupuesto educativo, lo que destina el gobierno para el presupuesto educativo. Y de ahí surge esta idea de, bueno, no voy a poder modificar de bote pronto el tema de los fondos de pensiones, pero surge el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ¿le podemos avanzar, por favor? Bueno, el Fondo de Pensiones del Bienestar lo que de alguna manera define o establece, pues es tratar de hacer una medida compensatoria que no discrimine a los que ya tienen una pensión para poder atender esa situación. Recordemos que el principal problema en materia económica social, de política económica social que venía, pues es el tema de los retiros de los trabajadores, el tema de la insuficiencia de las pensiones, el tema de la posibilidad de hacerle frente a todas estas situaciones que hoy aquejan a los jubilados. Y bajo esas circunstancias surge este Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un apoyo complementario. Sin embargo, este no sustituye a los modelos de pensiones donde aporta cada trabajador. Y esa es la alternativa que ellos dieron, bueno, hay que atender ese problema, tenemos que coordinarnos con los estados y vamos generando este fondo de pensiones para que complemente las entidades destinadas al resguardo de pensiones y de fondos para el retiro surgiera pues para compensar y de alguna manera ir abatiendo ese problema que realmente pues es un tema que no está resuelto todavía a su 100%. Bajo esas circunstancias surge el tema del fundamento jurídico de la coordinación fiscal. Vamos metiendo porque ahorita quiero tocar un tema de que, bueno, se vio como lo pudimos observar, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero surge una situación que se modifica en el ramo 33, que ahorita quiero entrar a ese tema. Pero empecemos primero por el fundamento jurídico de la coordinación fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal es el marco legal que regula la relación fiscal entre federación, las entidades federativas y los municipios. Su objetivo principal es armonizar el sistema fiscal nacional, distribuir los ingresos federales entre los diferentes niveles de gobierno y establecer bases para la colaboración administrativa en materia fiscal. Bajo esa circunstancia, quiero mencionar el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. Sabemos que existe un problema, sabemos que el tema de las pensiones no es un tema resuelto. Y aunque la federación de alguna manera ha tratado de a través de sus instancias poder atender esta situación, las entidades de la República empezaron a tener
quiebra técnica en sus institutos de pensiones. Y ahí surge esta modalidad. Podemos poner el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece lo siguiente. Se genera el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEP, por sus iniciales. Ese FAFEP se utiliza, pues tiene muchos años desde que el ramo 33 se implementa, pero se obedecía a temas de infraestructura. A partir de hace unos años, unos 6, 7 años para acá, tiene una modificación y se agrega este apartado número 3, que dice para apoyar el saneamiento de pensiones y en su caso reformas a los sistemas de pensiones a los estados, Distrito Federal y prioritariamente a las reservas actuariales. Entonces, la federación de alguna manera establece a través del ramo 33, te voy a facultar para que ese dinero también lo puedas destinar al saneamiento de tus sistemas de pensiones y ya no solicites necesariamente lo que corresponde a los rescates financieros. Esto les pasaba también a universidades públicas que también sus fondos de pensiones quebraban o a los propios organismos estatales de sistemas de pensiones. Entonces hoy te dice, ya no puedes buscar un rescate financiero porque el promedio, por ejemplo, Tamaulipas para este año son 1,587 millones de pesos para ese fondo. Si tú eres a tu sistema de pensiones y en los últimos 10 años no estuviste inyectando un 20, un 30% de este presupuesto al saneamiento del sistema de pensiones, pues no puedes pedir un rescate financiero porque el dinero ya lo tuviste en esta modificación a las reglas de operación del ramo 33. Bajo esas circunstancias, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Bueno, pues es darle garantías, darle viabilidad financiera a los fondos de pensiones. ¿Con cuál es el objetivo? Pues como toda nación, buscar que no exista una disminución o una recesión económica, que es lo que te puede causar el colapso de un sistema de pensiones. Ahora, bajo esa circunstancia, vámonos a conceptos muy sencillos porque nos dicen México creció o no creció y en qué tiene que ver que el país crezca o genere una recesión o un decrecimiento o un crecimiento sostenido. ¿Qué tiene que ver? Bueno, todos sabemos que el Producto Interno Bruto es la medida macroeconómica que calcula el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional en un periodo de tiempo. La caída o cada que tiene una disminución este Producto Interno Bruto, esa cantidad de millones de billones de pesos que genera en nuestro país, se compara con el año anterior y ahí se mide el crecimiento. Ahora, ¿qué representa cada punto de crecimiento del PIB? Pues muy sencillo, según el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, cada punto porcentual del PIB equivale a 300,000 empleos. Y según ese mismo instituto, nuestro país requiere de 900,000 empleos nuevos cada año. Es decir, para que nuestro crecimiento sea equilibrado conforme a la demanda que estamos generando de profesionistas y de jóvenes que están en edad de trabajar, nosotros tendríamos que estar creciendo por arriba del 3 para poder estar generando más de 900,000 empleos por año. Y a eso atiende la necesidad de buscar siempre un crecimiento económico, artificial o no artificial, pero buscar siempre temas que incentiven el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. ¿Cuánto representa? Porque el otro tema que se tocan es el de deuda pública. ¿Cuánto tiene, qué niveles de deuda traemos? Sí crece cada año, pero la deuda se representa por lo regular sobre los porcentajes sobre el PIB. Actualmente la tenemos en 49.2. Macroeconómicamente es correcto, todavía estamos en los estándares permitidos a nivel internacional. En 2017, por ejemplo, México tuvo un crecimiento del 2% y un PIB nominal de 22 billones, 22.67 billones de pesos. Nada más para ilustrar, no me quise meter ni en el periodo de López Obrador ni en el actual para que no se vea que sea un tema de que esté criticando un gobierno, sino simplemente quiero ilustrar el hecho y poner un ejemplo numérico para que relacionemos lo que estamos comentando. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2025, según INEGI, México creció un 0.6% del PIB y actualmente, nominalmente, nuestro PIB es de 25.44 billones de pesos. Evidentemente, cada año crece la población y cada año pues, crece también nuestro Producto Interno Bruto. Cada ciudadano necesita recursos para poder vestido, comida o lo que representen sus gastos como persona.
Bajo esa circunstancia, por eso corresponde que México es la 14ª economía del mundo si lo comparas en cuanto a la producción del Producto Interno Bruto. Ya de ahí se han generado un sinfín de definiciones, como lo que es el deflactor del PIB para poder medir de manera más precisa la inflación, el índice nacional de precios al consumidor, que según da mayor precisión al incremento de los precios de los productos, mayor que la inflación, y posteriormente a ello podemos tener, pues bueno, el esquema inflacionario, que los que han tomado clases de política económica o macroeconomía, pues han visto la técnica para calcular la inflación, y tú te das cuenta ahí que porque nuestro país nunca llega a los 2 dígitos en inflación. Bueno, pues la técnica que se utiliza es muy difícil que pueda remontar a 2 dígitos, porque también el mercado inmobiliario va dentro de esa técnica. Por eso surge el deflactor del PIB y surge el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Uno de los principales retos que tiene nuestro país, con eso ya casi concluyo, es el tema de la evasión fiscal. La evasión fiscal es el no pago de una contribución, y evidentemente pues eso va generando un detrimento en los presupuestos de egresos. Acuérdense que cuando se hace un pronóstico de la ley de ingresos es cuánto vas a recaudar, y se tiene que hacer una base tributaria para cada uno de los índices recaudatorios, cada uno de los impuestos, y se hace una proyección de cuánto dinero debe recaudar para de ahí poder proyectar cuánto vas a gastar en cada uno de los rubros. Pero lo que podríamos definir como un ejemplo para ilustrar lo que es la evasión fiscal, porque a veces decimos que los partidos políticos gastan mucho dinero o se utiliza mucho dinero en los partidos políticos, pues nada más ni nada menos que con la evasión fiscal que existe, alcanza para pagar 100 años de régimen partidista y 50 años de procesos electorales. Entonces, aquí es donde está nuestro tema. No es tanto si los partidos o no tienen una medición, pues los parámetros están establecidos en la Constitución, cómo se define la bolsa, que habrá de darle sustento financiero a cada una de las entidades partidistas. Pero el principal tema no es cuánto le destines ahí o adelgazarle ahí, sino más bien está en la evasión fiscal, que es uno de los principales retos en materia financiera que se deben de disminuir con cada vez que avanza la tecnología y con cada año que vamos perfeccionando los esquemas presupuestarios, ¿verdad? Compañeros, con esto concluyo la parte teórica. No sé si estoy a sus órdenes en lo que pueda servirles para algún comentario o alguna duda o alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a nuestro amigo y ponente el día de hoy en una ponencia, en una disertación que vi a todas y a todos muy atentos, haciendo anotaciones. Son temas realmente que tenerlos de primera mano, de un experto en el tema, quien fue diputado federal, quien ha sido, además, el día de hoy, hoy por hoy, está realizando una función específica con los trabajadores de la educación en Tamaulipas y sus temas de ahorro. La verdad es un lujo escuchar al doctor Mariano Lara y estas explicaciones que mucho nos permiten observar el cómo un gobierno cada vez más es un asunto técnico y cada vez se requiere profesionalizar a quienes llegan precisamente a la administración pública, que tenga no solamente valores éticos y morales probados, sino también conocimiento técnico preciso para que se optimice el recurso y para que la administración pueda brindar un bienestar y mejoras de vida a la ciudadanía. Nos gustaría abrir los micrófonos para que puedan, en el mejor de los casos, hacer alguna pregunta, algún comentario. Pues tenemos al maestro Alberto José Cervantes Nava de Villa de Cos, a Humberto también mano levantada, Ricardo Castro. Vamos con ellos tres primero y los vamos acumulando. Adelante, maestro Beto Cervantes Nava. Buenas tardes, señor presidente, maestro Roberto Galaviz, y es un placer escuchar la disertación del maestro, del licenciado Mariano Lara. Una exposición en el sentido de que nos aclara muchos puntos específicos de lo que es cómo las pensiones que se han estado ahorita manejando, que es un tema muy actual, muy importante, y bueno, conocerlo de voz de él,
nos aclara y aparte nos puntualiza que sí es importante quién debe de estar en los espacios correspondientes a desempeñar un cargo público. Entonces sí, en lo personal, al estar investigando sobre esto, ahora con lo del paro, movimiento de maestros, y no nada más perjudica a los maestros, pero tampoco no es una situación tan palpable como lo menciona el licenciado Mariano, que es una gran persona, fue un excelente presidente del partido y un gran amigo, un ser humano enorme. Pero lo importante aquí es cómo nosotros sí debemos de tener bien conscientes lo que él menciona, que es no es por cuestión del presidente o la presidenta que pueda ayudar a estas pensiones, a esta forma de jubilaciones, etcétera, sino se debe a lo que él mencionó ahorita, a la economía de un país enorme que es México y a la población a la cual se tiene que jubilar. Y el periodo de vida que se tiene del mexicano, pues también cambia bastante. Entonces, nos aclara, nos da una luz muy importante el licenciado Mariano en el sentido de entender estos procesos y cómo poder nosotros tener elementos al estar con la comunidad, con la sociedad al respecto. Y pues felicitarlo, me gustó muchísimo su trabajo de licenciado y sí es muy bueno este diplomado, maestro Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros, apoyándonos y dándonos más elementos para poder estar con estos cambios tan importantes en nuestra sociedad. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, maestro, muy amable, gracias por sus palabras y créame que el cariño hacia usted es recíproco. Muchas gracias. Continuamos con la participación de Humberto, si es tan amable que tiene su mano levantada. Muchas gracias. Buenas tardes. Sé que el tiempo apremia, voy a tratar de ser breve y sobre todo, como dicen, una frase coloquial, voy a raspar muebles porque ahí veo en la pantalla a mi primo Julio. Voy a hacer una pregunta personal para el doctor Mariano. Por ejemplo, la evasión fiscal que nos afecta pues, a todos. A lo largo de la historia, a lo que viene siendo el sector de salud, sobre todo privado, sabemos que hay una gran evasión fiscal. Nuestro talón de cheque hasta PAE, allí la contribución directa. En su vida personal, en lo que usted ha conocido, ¿qué estrategia haría para que se detuviera esa evasión fiscal que hay en hospitales privados, consultorios y realmente, pues, ahora sí que no se compara a veces un sueldo tan grande y tan evasión fiscal? No era por nada personal, era nada más como usted lo miraba desde toda su experiencia, esa evasión fiscal. Y una disculpa si raspé muebles, un saludo para mi primo, que es doctor ahí, ya lo veo, pero ese era como un concepto nada más, un concepto personal, un sentido que usted le ha hallado a esa evasión fiscal. Evidentemente, los países que tienen mayor recaudación en materia fiscal son dos circunstancias que yo destacaría. Número uno, la facilidad para el tema de tu declaración anual o tu carga de pago de impuestos. Y el número dos, algunas, podemos decirle, de las que evalúan los niveles de deuda, Moody's y entre otras instancias que se dedican, evalúan, por ejemplo, es un ejemplo de la recaudación de predial, por ejemplo, que es un impuesto que tiene un alto nivel de no pago. Según lo que ellos definen evalúan la confianza del ciudadano en la recaudación de predial, porque si el ciudadano ve que sus calles están bien, que si el alumbrado funciona bien, que si se cumple con las funciones de recolección de basura,
tendrá una mayor probabilidad de pagar correctamente ese impuesto. Entonces, yo lo diría en dos circunstancias. En la medida de que vean las mejoras o de que sea tangible que el pago de los impuestos están en beneficio de los ciudadanos, pues ahí vamos a dar un buen paso muy importante. El número dos tiene que ver también con la facilidad que tengamos para poder llevar a cabo nuestra declaración anual o nuestro pago de impuestos a los que no somos asalariados o los que tenemos más de un patrón, que estamos obligados a llevar a cabo una declaración anual. Los esquemas de las bases tributarias, de las deducciones, de las misceláneas fiscales, pues obviamente te obliga al que es contador, pues está preparando cada año para ver qué ley de ingresos se aprobó, para ver qué modificaciones hay, qué misceláneas hay, qué esquemas de disminución tributaria, algunos rubros. Entonces, no es fácil. El tema del pago de impuestos en nuestro país no es fácil. O sea, sí tiene un nivel de complejidad. La mayoría de las ocasiones incluso buscas un contador que te lleve a cabo si te dedicas a un sector productivo de la economía ajeno al tema donde seas asalariado, pues buscas la asistencia de un especialista que incluso también te va a tener un costo, es decir, te va a costar hacer tu declaración. Esos son los retos que tenemos que afrontar. Evidentemente, cada vez se ha ido haciendo más sencillo, pero sigue siendo complicado. Todavía tenemos que seguir mejorando mucho en todos esos esquemas recaudatorios para que la gente también tenga acceso a realizarlos. Y el otro tema es que también en cuanto tengamos una mayor eficiencia que no justifique el no pagar impuestos, aclaro, no estoy diciendo que sea justificable el que no paguemos, pero en la medida de que también los ciudadanos vean mayores beneficios y mayores resultados en los gobiernos, pues también eso ayudará a que se lleven a cabo el pago de los impuestos de una manera o con un mejor ánimo, ¿verdad? Muchas gracias por la respuesta. Tenemos tres manos levantadas. Ahorita verificaremos con nuestro ponente si nos da tiempo. Pediría, si ese fue el caso, Ricardo Castro, Alejandro Ramos y cerraríamos con Blanca de Luna. Pedirles que pudieran ser breves en su participación y que al final el doctor pudiera hacer una respuesta integral para los tres. Eh, Ricardo Castro. Muy bien, gracias. Doctor, gusto en saludarle. Bueno, a Igual. ver si se puede dar respuesta a tres dudas que me surgieron conforme se fue desarrollando. La primera es sobre el esquema que tenemos de regreso de las contribuciones. Pues habla de un esquema obviamente equitativo, ¿no? Para las entidades federativas. La pregunta y es hacia una reflexión que una vez escuché, que si no fuera así de equitativo y si fuera más justo, pues a lo mejor tendríamos un problema de migración muy alto entre nuestros estados, entre nuestras entidades. De por sí ya muchos, y me incluyo, migramos a otras entidades federativas pues por oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces, este sistema equitativo de regreso de las recaudaciones pues funciona o es viable para nuestro México, o si tuviéramos más afluencia en la migración de las personas, tuviéramos una economía más fuerte. La segunda, doctor, es sobre, y esto es muy para el estado de Zacatecas, ¿qué pasa con los municipios mineros? ¿En qué medida regresa lo producido? Si bien sabemos, aquí Zacatecas, pues, es de los principales exportadores de plata a nivel mundial. Sin embargo, no ocupa los primeros lugares en riquezas del país, ¿verdad? En el sentido del regreso de lo recaudado. En ese sentido, ¿en dónde se pierde o en dónde está la falla del actual sistema para que se vea reflejado lo que se produce en los municipios mineros con la vida social o el desarrollo social que hay en cada municipio de esta industria? Y por último, la tercera, eh, tocó el tema del fondo de pensiones. Estos nuevos esquemas que han sido tan polémicos. El problema del esquema de pensiones cuando se pensó en el siglo pasado, el problema fue de origen, es decir, cuando se diseñaron, hubo una falla en el diseño que hizo que los actuales sistemas ya no fueran sostenibles, no solamente en México, sino en el mundo, o bien el problema fue después, fue en un colapso por factores de corrupción o problemas por el estilo que hicieron que los esquemas de pensiones ya no fueran
sostenibles. Tenemos el caso del propio Estados Unidos, tuvo un problema financiero para sostener los esquemas de pensiones, y también Italia en su momento fue uno de los países que casi fueron expulsados de la Unión Europea por los problemas de corrupción, que ya no era posible el financiar los esquemas actuales de pensiones. Entonces, en este sentido, la pregunta sería hasta si usted cree que fue de origen en su diseño o en lo posterior al momento de que la corrupción obviamente dañó nuestros sistemas de pensiones. Vamos por partes. Las participaciones ayudan al esfuerzo recaudatorio, pues sin duda es un aspecto importante. En función a ello, pues tienes toda la razón. Cuando cambia el esquema del fondo minero, que de alguna manera devolvía una parte del daño que se generaba a la ecología en esos municipios, pues evidentemente fue un daño que le hicimos a esos municipios. Yo no estuve de acuerdo, ni estaremos nunca, porque incluso me decía el doctor Julio Ramírez, a quien le mando un abrazo, me decía cuánta sobrevida le quita el tema de esa práctica a los ciudadanos de esos municipios, o sea, les afecta incluso en su salud. ¿Y qué beneficio tienen de la extracción de esos minerales? Pues únicamente puros problemas. Si bien el fondo minero no les resolvía todo, pero ayudaba a ser un poco más equitativos al daño que les estábamos generando. Ese era el objetivo de las participaciones, porque están pagando un costo extra por estas actividades que se desarrollan donde ellos viven. Y ese es el objetivo principal de generar un esquema de participación en el presupuesto. Pero bueno, pues desafortunadamente hay otras visiones que no favorecieron, pero no cerremos la puerta. Tenemos la esperanza siempre de que si generamos la conciencia adecuada, pues esa deuda que hoy se tiene, que no estoy diciendo que con un presupuesto se vaya a pagar, pero siempre tenemos que buscar y luchar por esos esquemas, porque sí es una injusticia ahí lo que ellos viven hoy en día, eh, y que es un tema muy específico del país y que además muy poca gente fuera del estado de Zacatecas estamos enterados de todo lo que se vive en esas entidades. Y a pesar de que generan gran riqueza para las instituciones o las industrias que se encargan especializados en ese rubro, el municipio únicamente lo ve pasar, ¿no? Y aunque sí dicen, bueno, es que recaudan con predial, pero no es suficiente, no es suficiente. O sea, merecen otras condiciones y otras situaciones. Ahora, en el esquema de sobre las participaciones, definitivamente no puede ser el único factor, porque vivimos en un pacto nacional donde tenemos que ayudarnos entre todos. Evidentemente, el modelo de ingreso que genera el norte, pues va a ser superior al del sur, pero bajo esa circunstancia, lo que nosotros buscamos es que sea más equitativo, por eso surge también el tema de aportaciones en el presupuesto. Y lo que corresponde a los modelos de inversión y la gestión de los recursos, en cuanto a los fondos de pensiones, yo creo que es el principal problema, ¿no? Los modelos que se utilizaron para que se capitalizaran esos recursos obtenidos y la gestión de esos dineros para que puedan verse reflejados en pensiones más saludables y más fuertes. Ahí es donde yo creo que radica el principal problema, en esa gestión de los recursos y en los modelos que se utilizaron para poder capitalizar esos dineros a muy largo plazo, ¿verdad? Muy amable por la respuesta. Alejandro Ramos, si es tan amable. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Saludarles a todos primero que nada. Veo por aquí muchos rostros conocidos dentro del magisterio, dentro de los ideales políticos que hoy nos tienen aquí reunidos. Saludar a nuestro ponente del día de esta tarde, Mariano Lara. Un abrazo a la distancia. Al doctor Julio, Carol, el maestro Jerónimo, Roberto. Veo muchos rostros conocidos aquí en mi primer pantalla. No es ninguna cuestión de pregunta, nada más a resumidas cuentas, gobierno y gobernanza es un mal, es una complejidad muy necesaria. ¿Y quién más que nosotros para estar presentes y al tanto de estos temas que cada vez se hacen más complejos para el ciudadano común, tanto desenvolverse dentro de ellos como entenderlos? Entonces, siempre tiene que haber un ente preparado, consciente, que sea quien lleve la batuta de los cambios que son necesarios para nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. La política existe en todos lados, y incluso aquí lo que estamos haciendo es política, es inevitable. Entonces, quien dice que no hay política, no le gusta la política
es el pan de cada día. Hablar de inflación, de evasión fiscal, no me lleva más que nada a pensar de que siempre tenemos que estar al tanto de las reformas laborales, reformas de pensiones, que día a día los gobiernos llevan a cabo de acuerdo a la conveniencia. Dice por ahí una frase que leí, y a lo mejor es un tanto agresiva, pero la política es el arte de oprimir a quien te tenía oprimido. Entonces, en cuanto a la evasión fiscal, a los retos que enfrenta nuestro país, siempre es de un lado de la balanza un poco más cargado hacia otros. Pero lo importante que yo rescato de toda esta presentación es mantenernos siempre preparados, conocer los temas, para quien no así lo esté, siempre echarle la mano y ver por la necesidad de las personas, ver en qué convenios podemos participar, ver en qué partidos podemos participar. Y pues nada, eso es todo por el momento. Muchas gracias, saludos a todos y a la orden siempre. Un abrazo, Alex. Muy amable, gracias. Sería Blanca, Viviana, y cerramos con Claudio para cerrar la sesión. Muchas gracias. Blanca de Luna estará por aquí. Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy. Pensé que le iba a contestar al chavo que participó antes que yo. Bueno, mi pregunta es sobre si un político hace evasión de impuestos o desvío de lo que gastan en una campaña, ¿qué se hace con ellos? ¿Tienen alguna multa o lo de campaña, quién lo paga? Existen diversas modalidades que se definen para el financiamiento público o privado de campañas, incluso esquemas de donación que tiene que ver, depende de la figura de la persona que lleva a cabo esas donaciones. Se miden por UMAS, la cantidad de UMAS que puedes donarle, según si eres militante, si eres simpatizante o formas parte de una agrupación política. Existen las prerrogativas de campaña que se llevan a cabo a través de los institutos políticos o de los partidos que tienen registro nacional o estatal y tendrán acceso a ese financiamiento público que se destinará para campaña. También las aportaciones propias del candidato y a las entidades que correspondan a la participación de esquemas de financiamiento de campaña. Sobre las normas que se violenten, que se rompan o que se falten, acuérdate que si la diferencia es menor al 5% entre el primero y el segundo lugar y las causales de nulidad, en este caso, atienden ya a temas de rebases de topes de campaña o de no presentación de algunos gastos a su informe de campaña, pueden ser ya causales que se repita una elección. En cuanto a las multas, por lo regular, surgen en dos vías, o al candidato y al partido político que lo postula o los partidos que los postulen a través de sus informes financieros que llevan a cabo también los procesos de observación y también la posibilidad de contestación a los mismos. Entonces van en dos vertientes. Por lo regular, si el candidato violenta la norma, pues habrá una sanción para él, depende de la gravedad de ella y evidentemente a los partidos políticos o el partido político que lo postuló también tendrán su sanción. ¿Para dónde van las multas? Depende cada entidad de la República. Hay entidades que las destinan a ciencia y tecnología, hay algunas otras instancias que les dan otro uso, varía, pero lo que yo he estudiado en algunas entidades de la República, la mayoría lo utilizan esas multas para ciencia y tecnología. Excelente, muy Muchas breve. Cerramos gracias. nada más con Claudio Esparza y la de Viviana la dejamos en la grabación para que nuestro ponente nos la pueda responder en breve. Le esperamos que seamos breve y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Mariano, gracias por la exposición. Líder Roberto, muchísimas gracias por estos espacios académicos que se propician. Nada más un punto de vista, doctor Mariano, que me des respecto a la desaparición de los fondos federales que existían para los OPDs tecnológicos, tecnológicas, universidades politécnicas, CONALEP, CECITES, que permitía hacerse de recursos para infraestructura
o para equipamiento. Ya no existen, únicamente quedó el Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Media, el FAM, ¿sí? Pero es demasiado limitado porque lo ejerce o lo ejecuta, mejor dicho, en este caso en Zacatecas, el INSACE, ¿sí? Y no te permite, no hay maniobra para poder, vamos a decirlo, operar la verdadera necesidad de los OPDs. O sea, a partir de 2019, 2020 empiezan a aparecer los fondos y deja a merced a los OPDs, ahora sí que de los presupuestos estatales o incluso federales, pero no exclusivamente destinados a infraestructura ni equipamiento. Gracias. Ese es un gran tema. Fíjese que dentro del ramo 11, que es el que regula el presupuesto educativo federal, eh, pues es una asignatura pendiente, que bueno, es una trampa, es decir, el ramo 11 es el presupuesto educativo, pues si revisamos el ramo 33 donde está el FON, es una mini miscelánea fiscal, imposible de abrir y poderlo estudiar a fondo. Y de ahí se desprenden una serie de rubros en el ramo 33 que usted lo menciona muy bien, además, que es el Fondo de Aportaciones Múltiples, que no nada más los estados lo tienen, también lo tienen los ayuntamientos, incluso llega a ocurrir, o sea, no en pleno 2025, yo me tocó ver unos análisis financieros, el Estado y el ayuntamiento programaron la misma obra, cada uno con sus presupuestos asignados, donde no hay una coordinación y donde uno la hizo y el otro la tuvo que hacer una adaptación, una reserva a su proyecto de presupuesto para poder atender esa misma, pues atender otra necesidad que surgiera, pero sigue ocurriendo. O sea, esa separación del tema educativo, donde el ayuntamiento tiene acceso a una parte, el Estado tiene acceso a otra, y algunas otras entidades especializadas en tema de obra pública tienen también la posibilidad de invertir en tema de infraestructura educativa, genera bastante falta de orden y organización y a veces la falta de comunicación hace que no se aproveche correctamente estos presupuestos. En los esquemas que mencionaba yo, el Fortalece, donde cada diputado anteriormente tenía la posibilidad de asignar presupuestos específicos, muchos iban para temas educativos. Evidentemente, ahí obedecía a temas discrecionales totalmente. No obedecían a una metodología ni a un establecimiento de objetivos. El tema de la infraestructura educativa es un tema muy pendiente que tenemos en nuestro país. No estamos cumpliendo, generamos las escuelas, las entregamos a los directores y ya ellos sabrán cómo administran. No les mandan ni siquiera para materiales de limpieza y surgen después situaciones de los malestares de los padres de familia cuando surgen las actividades para poderse hacer de un financiamiento y poderle dar mantenimiento a las escuelas. Ese es un tema pendiente, es un tema que sí se dice, pero siempre lo dejamos pendiente porque priorizamos otras condiciones, pero la infraestructura es una asignatura pendiente que tenemos todos como país y esos fondos que tenemos hoy asignados pues son insuficientes y además si se dan los temas que comentó bien usted y que platicamos, pues todavía nos hace menos eficiente el destino de estos recursos, que de por sí son limitados y con falta de coordinación, pues los aprovechamos menos. Muchísimas gracias por la respuesta, amigo y doctor Mariano Lara. Te despedimos con mucho gusto. Sabemos el esfuerzo en tu agenda que realizaste, incluso agradecerle a todos la comprensión por el movimiento de agenda, pero aún así tuvimos 102 participantes constantes en la reunión de todos los municipios, de varios estados e incluso algunos de Estados Unidos. Entonces, agradecerte. Nosotros nos quedamos aquí un segundo más para hacer unos comentarios. Te hago llegar las preguntas que se quedan en el tintero y yo sé que amablemente nos las responderás para darles cauce a cada uno de los compañeros. Con mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muy a gusto y un abrazo a todas y a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Mariano. Gracias, Saludos, licenciado muchas Mariano. gracias. Agradecerles a todas y a todos ustedes esta tercera sesión. Siempre, de verdad, se aprende mucho tanto de la retroalimentación de las preguntas y decirles, invitarles para que sigan constantes. El día de mañana o el miércoles a más tardar hacemos llegar la liga de Google Forms para la asistencia. Estamos muy contentos con la participación con estas respuestas que ustedes también hacen llegar. La verdad es que los ponentes han estado muy contentos de ver cómo eh, ustedes pueden capitalizar y además ir agregando conocimiento.
No se pierdan la siguiente sesión, va a ser una sesión diferente en su forma, puesto que será más que una conferencia, más que una ponencia, un conversatorio. Tendremos al profesor Gregorio Macías Zúñiga, el profe Goyo, 3 veces alcalde en Mazapil, también fue diputado local, un líder indiscutible en el municipio más grande del estado de Zacatecas, en el más complejo, que desafió en el 2015 no solamente a un régimen, sino a un partido político que gobernaba actualmente el Estado y demostró que un liderazgo es diferente a una adquisición de poder. Demostró que un líder puede más, que muchos intereses, que mucho dinero y que sobre todo siempre con humildad, con una gran perspectiva social. Y lo tendremos, si no hay ningún cambio de agenda, el próximo 7 de julio a las 7 de la tarde. Creo que va a estar muy sencillo de recordarlo. Se llama Historia de un liderazgo. Es un conversatorio en el que más que una ponencia técnica tendremos una charla. Ha estado muy entusiasmado con la preparación de su tema. Está buscando memoria gráfica, fotografías de hace muchos años. Él es orgullosamente maestro rural, egresado de una escuela normal y ha creado todo un liderazgo. Entonces vamos a estar aquí con él el 7 de julio y pues no me resta más que agradecerles a nombre de Nueva Alianza Zacatecas, de todas y todos ustedes, el cariño, la disposición, mi reconocimiento y admiración, porque juntos sí estamos construyendo un mejor país, dialogando sobre libertad, democracia y construcción de políticas públicas honestas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todas y todos. Gracias, señor presidente. Gracias.